Emilio Álvarez y Casa. Emilio, buenas noches. Víctor Hugo, grande alegría estar acá nuevamente en el financiero Bloomberg. Presentas esta semana esta propuesta para abrogar la Ley de Seguridad Interior. Se suman Movimiento Ciudadano, Morena, el PAN, PT. En términos numéricos, ya está. Mira, 18 senadores, senadoras presentamos esa iniciativa que tiene justamente, vamos a decirlo en 3 ideas. Primera, la Ley de Seguridad Interior no es la ley que México necesita para un proceso de paz y justicia transicional. Segunda, es una ley que lejos de generar un marco jurídico que resuelva, complica. Ni siquiera a los militares le resuelve. Y tercera, es un instrumento que ha generado críticas de todas las instancias de derechos humanos porque representa de manera muy acabada el fracaso de un modelo de seguridad. Este año, Víctor Hugo, probablemente va a ser el año con mayor índice de violencia en las últimas 2 décadas. Este año va a tener el mayor índice de homicidios dolosos si sigue como va. Vamos, la Ley de Seguridad Interior es el ejemplo de un modelo que fracasó y por eso la queremos abrogar. ¿Qué sigue en términos técnicos? Porque la estaba analizando la Suprema Corte de Justicia, estaba analizando la constitucionalidad de la ley que ya fue aprobada por el Congreso anterior. Es así. Ustedes proponen la abrogación. Parece que tienen los números para que se abrogue, es decir, puede transitar por ahí primero que se elimine. Hay dos vías. ¿Cuáles son? La primera es los diputados de oposición, senadores de oposición, en minoría. Entonces, el único recurso que les quedó ante la aprobación de la mayoría fue el recurso de inconstitucionalidad. La Corte se puede pronunciar, pero el Congreso de la Unión puede decidir abrogarla, cancelarla, vamos a decirlo así en términos coloquiales para que se entienda, es decir, dejarla sin efectos. Por lo tanto, entonces la Corte ya no tiene materia. Ya no hay materia que le llaman se sobresee. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Hay una discusión al interior de la bancada de Morena que son partidarios de esperar a que la Corte resuelva, que la Corte dé su opinión sobre la constitucionalidad. ¿Qué pasará en el Senado? Van a integrarse las comisiones, que todavía no existen. Ahí se va a deliberar y entonces veremos si la bancada de Morena tiene la voluntad de abrogarla. Muchos de los que hoy son diputados como senadores la criticaron muy fuertemente. Por ejemplo, Dolores Padierna, Mario Delgado mismo, que es coordinador de la bancada, o gente que va a desempeñar un rol clave en la Secretaría de Gobernación, como Alejandro Encinas o Zoé Robledo. Me hago cargo, Víctor Hugo, que una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Sí. Me hago cargo que el presidente electo ha dicho cosas en campaña, por ejemplo, respecto al ejército, que ya cambió, sí. que ya me hago cargo. Pero también hay un dato interesante, por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks, que era senador del PAN, hoy es el coordinador de la bancada. Él se posicionó muy fuertemente en contra. Entonces, ¿qué diría? Hay un contexto muy claro que hace, por el mensaje el 1 de julio, una posibilidad de que quede abrogada, sí. ¿Hay posibilidad de que se haga un nuevo modelo de seguridad pública? Sí. Vamos a ver si entonces el contexto da para eso. Bien interesante lo que mencionas, porque una cosa es el discurso de oposición, otra cosa es la acción de gobierno, y mencionas algo interesante porque Andrés Manuel López Obrador ha cambiado su postura respecto a las Fuerzas Armadas. Hace unos días nos sorprendió diciendo que seguirá el ejército en las calles. Sí, sí. Y es más, ya está hablando de reconvertirlo hacia una fuerza de seguridad pública, pasando de... Habíamos seguridad escuchado nacional. mensajes muy distintos en campaña y pareciera ser, ¿no?, que hay otra lectura o sencillamente a saber, ¿no? Sería el presidente electo el que tendría que explicar por qué los cambios de posición. Pero entonces déjame plantearte una pregunta ahí, porque la Ley de Seguridad Interior fue empujada fuertemente por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas querían este marco regulatorio que les diera certeza, al menos así lo interpretan ellos. Sí. Si Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas ha estado cambiando el discurso y las posiciones respecto a las Fuerzas Armadas, cabe la posibilidad que también cambie el discurso respecto a la Ley de Seguridad Interior. Pudiera ser. Y también habrá que ver la discusión sobre la certeza jurídica, porque yo creo que no es así. La certeza jurídica que querían las Fuerzas Armadas no solo no se desprende de esa ley, porque hace, digamos, lo que hace la Ley de Seguridad Interior es regularizar lo que era irregular, legalizar lo que era ilegal, pero no resuelve la controversia jurídica, porque si se cometen delitos o violaciones tendrán que ser sancionados. E incluso un factor que no es menor es que esa ley quita toda duda de que esos actos puedan ser sancionados por la justicia internacional. Si mencionas que abría la puerta a la justicia internacional. Eso sí, yo creo que ni siquiera lo tienen así de claro, Víctor Hugo.
Mira, viniendo yo de la experiencia en un organismo internacional, habiendo estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que esos procesos ayudan al país. Además, son obligaciones nuestras, nadie nos obligó. Nosotros, en ejercicio de nuestra independencia y autonomía, dijimos, yo quiero estar ahí, yo quiero cumplir eso. Pero resulta que a la hora de cumplir, hay gente que considera que se atenta contra la soberanía. Lo que no debe quedar ni tantita duda es que la Ley de Seguridad Interior genera ya obligación al Estado mexicano para justicia internacional. Sí. Ahora, bien, López Obrador hace unos días dice que el ejército va a seguir en las calles en el futuro previsible. Esto que está pasando el día de hoy en el Congreso, ¿cómo crees que lo están siguiendo las Fuerzas Armadas? Esta decisión, esta posibilidad de que se abrogue la Ley de Seguridad Interior, ni siquiera llegando a la discusión ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiendo que ellos van a seguir haciendo las tareas de seguridad pública que han estado haciendo los últimos 10 años, al menos así lo está diciendo el presidente electo. ¿Cómo crees que les haya caído ahí las Fuerzas Armadas? Hay dos discusiones. La primera, yo creo que el ejército no está nada a gusto haciendo las labores de seguridad pública, lo han dicho en todos los órdenes. Entonces, a mí me gusta retomar la idea de la propuesta del colectivo Seguridad Sin Guerra, que es una de las expresiones de sociedad civil más organizadas para este tema. Ha presentado un plan de una propuesta responsable para la pacificación, se la dieron ya a Alfonso Durazo, donde contempla un retiro gradual, Víctor Hugo. Yo me hago cargo que en algunos lugares de este país no puedes en este momento quitar al ejército. No hay con qué. No hay con qué, me hago cargo. Y tendría que ser entonces un plan gradual. Pero el problema de no tener un plan gradual es que nos lleva a que hoy, a más de 10 años a la llamada guerra contra el narco, ni siquiera sabemos cuándo se van, porque nunca se hizo el plan, nunca evaluamos el plan, nunca medimos el plan. Entonces, si ponemos en blanco y negro un retiro gradual del ejército y a su vez la generación de la fuerza civil que se atienda, entonces podemos evaluar si vamos bien o mal. Hoy no tenemos una sola evaluación que nos mida el impacto del ejército en las fuerzas de seguridad, más aquella donde hay más violencia, los delitos combatidos no disminuyen, al contrario, estamos peor. Entonces me parece que esa discusión en el ejército sí genera mucha molestia. La segunda, si la Ley de Seguridad Interior se vuelve a abrir la discusión, eventualmente no les gusta, porque lo pensaban como capítulo terminado, pero también hay que asumir que esas cosas se dijeron en campaña. Yo, en particular, dije, mi primera iniciativa va a ser la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Y habemos actores que tenemos mucho interés de que eso pase. Bienvenidos a la democracia, señores. Y entendiendo que todavía falta discutir, todavía falta analizarlo, pero tengo que preguntarte esto. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo tomaste tú este anuncio que hizo el presidente electo respecto a que el ejército va a seguir en las calles en el futuro previsible, y también atendiendo un punto importante, que es que en este momento no puedes retirar al ejército de distintas zonas del país porque simplemente no hay autoridad ni local ni estatal que pueda hacer frente a las organizaciones Me quedé criminales? con un sabor de boca de engañado. ¿De engañado? Pues es que dijo otra cosa en campaña. Pero también una cosa es la campaña y otra cosa es cuando le presentan los diagnósticos. Está ¿no? bien, pero entonces cuando perdemos la certeza de lo que se dice en campaña, entonces qué se cumple y qué no se cumple. Puedo entender, pero entonces que me dé una explicación más allá del pragmatismo, porque entonces pareciere que las ofertas de campaña son ideas vanas. ¿Te preocupó que el ejército vaya a seguir en las calles en este Pero periodo? por supuesto, o sea, acaba de salir un informe de la CNDH sobre violaciones cometidas por servidores públicos de la Marina, ¿no? Y hay distintas documentaciones de cómo se han hecho espirales de violencia. No generalizo, integrantes de la Marina. No pienso que la corporación. Sigo pensando, Víctor Hugo, que el Ejército y la Marina son las instituciones públicas más confiables. Pues cuidémoslas, no las mandemos a cosas que no les corresponden. Mira, es que es por el paradigma del uso de la fuerza. Se me acaba el tiempo, entonces te pregunto una última. Ya te la pedía muy concreta porque ya que Sí. tenemos unos cuantos segundos. López Obrador plantea reconvertir a las Fuerzas Armadas, básicamente a hacerlas policías. Eso es un gran desacierto. Es un gran desacierto. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas, no son policías. Un soldado está entrenado para aniquilar a su enemigo. El uso letal de la fuerza, para eso queremos un soldado, no son policías. Convertir al ejército en una fuerza de seguridad pública es un grave error.